Gracias. Es muy importante para el personal de enfermería este empoderamiento. Gracias, doctora Saavedra. Muchas gracias por confiar. Vamos a darle paso a nuestro siguiente ponente, el licenciado Alejandro Regina. Por favor, adelante, un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Bueno, le quiero dar las gracias al colegio por esta atenta invitación, precisamente a poder dar a conocer lo que enfermería hace el día a día. Bueno, pues como bien saben, enfermería tiene un gran objetivo, pero también dentro de este objetivo es que todos los que colaboran en conjunto conozcan de alguna manera el método enfermero. ¿Qué es lo que hace enfermería? En este caso, el objetivo de esta plática es conocer e impulsar el método de cuidado con interpersonal de enfermería en la aplicación del proceso de atención de enfermería basado en las mejores prácticas y obviamente esto en un contexto al conocimiento actual. Y como muchos se preguntan, ¿no? Enfermera, ¿qué hace una enfermera? ¿Realmente la enfermera cuenta con un método de trabajo? Los cuidados que brinda el personal de enfermería tienen un impacto que hace que el paciente tenga una recuperación satisfactoria. La enfermera cuenta con un lenguaje. A lo largo de esta plática vamos precisamente a ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Como antecedente tenemos a la ANANDA, que es una asociación americana del diagnóstico de enfermería. Esta se crea en Estados Unidos y Canadá y actualmente tiene más de 40 países trabajando precisamente con la ANANDA. Algunas de las principales colaboradoras, que es Dorothea Ore, Skink, Newman, Rogers, que son precisamente quienes dieron origen a esta asociación, y la primera presidenta fue Marjorie Gordon. ¿Y cuál es la idea principal de la ANANDA? Pues precisamente definir, promover y sobre todo implementar juicios clínicos que son los diagnósticos de enfermería. Y para poder implementar esos diagnósticos de enfermería, tengo que tener también todas aquellas intervenciones y todos aquellos resultados que voy a tener, que voy a poder aplicar una vez que yo defina esos diagnósticos. Y precisamente para poder dar una atención de calidad. Como bien saben, el proceso de atención de enfermería, la OMS dice que es la aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera. Pero chéquenlo bien, método científico. Por lo cual, nuestra profesión sí cuenta con un método. Y dice que este método es el que guía el trabajo profesional, científico, sistemático y humanista de la práctica de enfermería, centrado en evaluar de forma simultánea los avances y cambios en la mejora de un estado de bienestar de la persona, familia, grupo, a partir de los cuidados que otorgamos nosotros como enfermeros. Quiero que se den cuenta en esta imagen que al centro está el paciente y la familia. Y cómo nosotros a partir de ese juicio clínico definimos un diagnóstico enfermero. De aquí nos damos una parte donde planeamos precisamente todos los cuidados y una vez que planeamos los cuidados nos vamos directamente a la ejecución y a la intervención. Después de ello hacemos una nueva evaluación o volvemos a evaluar nuevamente para saber qué rumbo tomar en el paciente. Tan es así precisamente que las etapas de proceso enfermero son estas 5, que pasamos por la parte de valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Para hacer un trabajo bastante complejo, sin embargo, la verdad es que es bastante sencillo y más cuando hacemos este trabajo el día a día. En la parte de valoración tenemos una recolección de datos. Fíjense que es muy interesante cómo el personal de enfermería cuando llega a cualquier servicio, que llega a cualquier escenario y tú te plantas al inicio del servicio y lo primero que tú visualizas es una serie de pacientes y por supuesto que le vas echando el ojo clínico, ¿no? Donde tú tienes a tu cargo 10 pacientes, pero tú cuando llegas a ese escenario, lo primero que ves es
¿Cómo está el paciente? ¿Está pálido? ¿Ese paciente me habla? Puedo reconocer signos y síntomas y por supuesto que empiezo a priorizar. ¿Con qué intención? Precisamente voy a darle una atención a aquella paciente que no va a requerir tanto de mí, tanto de ese cuidado. Pero obviamente cuando yo veo a esa paciente que está bastante pálida, que está hipotensa, que me da ese monitor ciertos datos, por supuesto que con esa paciente me va a llevar mucho más tiempo. Obviamente voy a dedicarle un mayor tiempo y esos conocimientos que voy a aplicar a esa paciente. Y parte de esos recursos que voy a tener para poder hacer esta valoración del paciente es, tengo un modelo, tengo una teoría, a esta paciente la voy a entrevistar, ¿cómo la estoy observando? ¿Cómo la estoy explorando? Conozco e identifico escalas de valoración. Una vez que paso por este apartado, me voy a la parte del diagnóstico. Ya tengo una serie de información que me está dando el paciente y de aquí emito un juicio clínico. Una vez que yo emito mi juicio clínico y ya tengo mi etiqueta diagnóstica, nos vamos a los recursos. ¿Cuáles van a ser los resultados que yo espero en esa paciente de acuerdo a las intervenciones que yo le voy a aplicar? Cuento con indicadores, conozco la puntuación diana y por supuesto que tengo que identificar todas mis intervenciones de acuerdo a ese diagnóstico que yo tengo. ¿Qué intervenciones o qué cuidados le voy a aplicar al paciente? ¿Qué actividades voy a llevar hacia el paciente precisamente? Conozco, identifico guías de práctica clínica, ubico normativa nacional, ubico la normativa interna y obviamente una vez que me voy a la parte de la ejecución, tengo toda la oportunidad de poder aplicar e implementar ese plan de cuidados. Todo ese plan de cuidados lo voy a registrar en mis hojas de enfermería. Voy a poder y voy a tener que aplicar acciones o barreras de seguridad del paciente. Tengo indicadores precisamente que me van a decir o me van a guiar mi actuar en el paciente. Y obviamente cuando yo llego a la parte de la evaluación, si realmente yo llegué a ese resultado esperado, ¿no? De acuerdo a esos indicadores. Bien, nosotros como enfermeros tenemos la oportunidad de poder trabajar en diferentes escenarios, primero, segundo y tercer nivel. Obviamente va a depender de la unidad donde nosotros nos encontremos que vamos a tener actividades de baja o alta complejidad. Tenemos tareas diferenciadas, incluso en un mismo hospital podemos tener actividades de baja complejidad, pero habrá servicios que me exija tener actividades de alta complejidad y obviamente tener que conocer, tener ese conocimiento precisamente ya actualizado. De acuerdo a cada unidad médica, obviamente el desarrollo de cada profesional va a ser completamente diferente y el enfoque de la aplicación del proceso enfermero es diferente dependiendo el servicio y dependiendo, por supuesto, el profesional. ¿Estarán de acuerdo conmigo que esta parte de promoción a la salud o educación al paciente la podemos llevar desde un primero hasta un tercer nivel de atención? De hecho, todos mis compañeros ponentes del día de hoy han dado muchos ejemplos, ¿no? Y uno de ellos precisamente es este último, donde dice el jefe Mario, que por supuesto que incidimos en la lactancia materna. ¿Cómo convencemos a la paciente y cómo convencemos al esposo de que esto es saludable para su paciente y para su recién nacido, ¿no? ¿Cómo convencemos al esposo, ¿no? Al decirle que los sucedáneos van a tener un mayor costo. Señor, le conviene la lactancia materna, me voy a ahorrar mucho dinero. Recordando que los papás son bastante codos. Entonces, desde ahí, por supuesto que podemos convencer al derechohabiente. Todos nosotros, la mayoría de nosotros nos desarrollamos en unidades médicas precisamente públicas, ¿no? Que la intención precisamente es que ellos como pacientes y su familiar nos colaboren precisamente en el cuidado del paciente. ¿Qué otras funciones tiene enfermería relacionado precisamente con el proceso de atención? ¿Hacemos promoción a la salud? ¿Sí? ¿En todos los niveles? Por supuesto, ¿no? ¿Prevenimos enfermedades? Por supuesto que sí las prevenimos. ¿Apoyamos en la parte de recuperación y rehabilitación del paciente? Sí, sí lo hacemos. El hospital donde actualmente me desarrollo es monotemático, es gineco-obstetricia. Pero también estoy en otra unidad médica que es un centro médico 20 de noviembre, donde hay múltiples servicios y por supuesto que hay una diferencia abismal entre una unidad y otra. Muchos de los ejemplos que voy a poner no van en el carácter en una crítica destructiva, sino una crítica completamente constructiva.
Garantizamos la calidad y seguridad del paciente al proporcionar, cuidados de alta calidad. Por supuesto que sí, ¿no? ¿Modifico conductas o resultados del sujeto? ¿Sí modifico conductas o no? Ok. Voy a poner un escenario. Tengo un escenario donde estoy en un hospital de un tercer nivel, donde tengo una serie de pacientes con infusiones y por supuesto que tengo pacientes que tienen catéteres centrales. Y lo primero que yo observo en todos los pacientes es que tengo pacientes que tienen, dentro del catéter central tengo una gasa instalada. Tengo la presencia de una gasa, pero ese catéter tiene 5 días instalado. Pero aparte de ello, veo que los lúmenes están cubiertos con gasa. ¿De qué me está hablando ese servicio? Me dice muchas cosas, definitivamente. Me dice que no existe una normativa. Me dice que no tiene buenas prácticas. Me está diciendo que no existe un método de trabajo estandarizado. ¿Cierto o no cierto? Comparado a otra unidad donde yo llego y lo primero que yo identifico es que todos los catéteres no tengo absolutamente ninguna gasa cubriéndolos. Veo todos los catéteres que están identificados y tiene fecha de instalación y tiene el nombre del responsable precisamente del cuidado de ese catéter. Pero aparte de ello, veo las notas de enfermería que tengo fecha de instalación y días catéter. ¿De qué me está hablando eso? De buenas prácticas, definitivamente. Entonces, por supuesto que sí, esta parte de la profesionalización, por supuesto que se ve. El hecho de que yo tenga una disminución en la variabilidad de cuidados, ¿me permite tener un mejor cuidado en el paciente? Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Si yo tengo una terapia, un servicio donde tengo una paciente que está con imposibilidad de moverse, y si yo tengo una movilización del paciente cada 2 horas, ¿de qué me está hablando? Que estoy cuidando la piel del paciente, que estoy evitando lesionar al paciente, ¿cierto o no es cierto? Entonces, por supuesto, el hecho de que yo disminuya esa variabilidad en la atención va a hacer que yo demuestre que tengo mejores cuidados. Gestión de los mejores cuidados, ¿qué tantas o cuántas herramientas yo ubico o yo conozco para dar una adecuada atención? En un hospital no, yo tengo pacientes recién nacidos, tengo pacientes adultos y adultos mayores, estarán de acuerdo que tengo que tener diferentes herramientas para poder evaluarlo. Si yo tengo que evaluar riesgo de caídas, ¿una sola herramienta me sirve para evaluar a todos? No, tengo que conocer diferentes herramientas para poder evaluar a ese paciente. La práctica basada en la evidencia. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado cuando llegan a un servicio? Este paciente está canalizado y tiene 4 días canalizado con el mismo punzocat, o con el mismo catéter central. No tengo retorno. La pregunta sería, ¿qué herramienta utilizo yo para determinar si ese catéter es funcional o no? La evaluación de Maddox, ¿sí lo ubican? Y precisamente esa evaluación me va a permitir determinar si ese paciente, ese catéter periférico, está adecuadamente colocado o no. El hecho de que yo conozca herramientas me va a permitir precisamente tener un mejor cuidado en los pacientes. Y por supuesto, cuando yo tengo el uso de esas herramientas de manera continua, me va a permitir desarrollar esa destreza y esas habilidades para mi práctica al día a día. El hecho de que yo conozca esos cuidados, esas herramientas, me va a permitir alcanzar mejores resultados y por supuesto tener mayor calidad, y la calidad es igual a seguridad. Asimismo, el empleo del lenguaje, un lenguaje profesional, evita una redacción mediante un estilo libre. Les comento, en el 20 de noviembre se acaba de definir una herramienta que es una hoja de enfermería, que viene el proceso enfermero. Anteriormente no se utilizaba, por lo cual pueden ustedes encontrar escritos libres. ¿Qué quiere decir? Un escrito donde ustedes definían su día, cómo pasaba el paciente. Era como una hoja donde redacta qué es lo que hacían, pero como tal un proceso enfermero no existía. Recordando precisamente las etapas del proceso enfermero, que donde existe una valoración, un diagnóstico, una planificación, una ejecución y una evaluación o reevaluación, todos esos elementos tendrían que estar precisamente definidos en esta hoja de enfermería. Recordando un poco de las definiciones, ¿qué es una valoración?
La valoración es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de una recolección e interpretación de ciertos datos que permite determinar la situación de salud del paciente. Pero dentro de esta valoración, ¿qué otros datos me sirven para que sea una valoración exquisita? Pueden ser patrones funcionales, que esta exploración física yo la lleve a cabo de manera correcta, que yo conozca diferentes escalas de valoración y aparte de ello, todo lo deje o lo centro en un modelo o teoría, precisamente para poder hacer un marco conceptual de este paciente. Una vez que yo tengo ya toda esta recolección de información, me voy a la parte del diagnóstico, ese juicio clínico que tiene que ver sobre las respuestas individuales, familiares o de la comunidad de los problemas de salud vital, reales o potenciales, y que por supuesto requieren de la intervención de enfermería con el objetivo de poderlo resolver o disminuir. Pero aparte de ello, este diagnóstico me proporciona la base para poder elegir las mejores intervenciones y por supuesto conseguir los resultados en el paciente. Asimismo, parte de estos pasos es, una vez que yo analizo esos datos, identifico el problema realmente en el paciente y formulo mi etiqueta diagnóstica. Si nos vamos a la parte de planificación, es la etapa donde elaboramos las estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, determinando los resultados y las intervenciones. ¿Y qué es lo que yo utilizo aquí? Precisamente el NIC. Y esto se plantea en el plan de actuación. Este plan de cuidados precisamente es el protocolo de las actuaciones de enfermeras según las necesidades de cuidados que tenga este paciente, que presentan grupos de pacientes con un mismo diagnóstico médico una vez que se implanten, y esto me va a permitir consolidar y evaluar precisamente la mejora en el paciente de acuerdo a las intervenciones que yo voy realizando. Es así precisamente que en este plan de cuidados, ¿qué es lo primero que yo voy a observar? Precisamente de acuerdo a esa información que el paciente ya me dio, este diagnóstico de enfermería. Ya tengo la etiqueta diagnóstica, ¿cuáles son los resultados que yo pienso que me van a, los resultados a los cuales yo voy a llegar, las intervenciones de enfermería que voy a aplicar y la base científica de ellos? Como les comento, los ejemplos que yo coloco generalmente no son de manera mal plan. Esta parte del plan de enfermería que se acaba de iniciar en este hospital que yo les comento, llega una enfermera y me comenta, ¿qué opinas tú de este diagnóstico? Y la primera pregunta que me salta a mí fue, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Me dice, el paciente es un diagnóstico de un CA de mama, tuvo una intervención quirúrgica, ¿ok? ¿Y cuál fue tu etiqueta diagnóstica? Tenía que ver con la imagen del paciente. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Le preguntaste a la paciente? ¿Tuviste esa oportunidad de poderla tú entrevistar? Y me dice, no, yo solamente estoy poniendo este diagnóstico que creo que es el más adecuado a la patología del paciente. Y yo le comento, para poder empezar, no está mal. El contexto es que ellos nunca han hecho proceso enfermero, vaya como tal de estructurado, por lo cual creo que esta parte inicial está perfectamente bien, esta parte inicial solamente. Pero si nos vamos a la parte base del paciente, el paciente, la parte estética creo que es lo que menos le interesa en ese momento. Riesgo de infección puede ser uno, dolor puede ser otro. Entonces vamos por la parte de priorización. Tengo etiquetas diagnósticas que seguramente van a ser más definidas para este tipo de paciente, pero que les comento, como parte inicial no está mal. Hay que ir redirigiendo precisamente este proceso enfermero. En la parte de ejecución se pone en práctica precisamente este plan de cuidados que se ha elaborado, que implica las siguientes actividades, ¿no? Continuar con la recolección y evaluación de datos, realizar las actividades de enfermería que ya tenemos definidas precisamente, dar informes verbales de enfermería, mantener ese plan actualizado de cuidados, y estarán de acuerdo conmigo que parte de esta ejecución puede ser que yo tenga que volver a valorar o incluso revalorar precisamente para poder definir si esas actividades que estoy haciendo en el paciente son las más acordes. La clasificación NOC precisamente es una agrupación estandarizada de resultados en el paciente que yo pretendo o quiero alcanzar. Trata de dotar a la enfermería de un lenguaje propio
que sirva para poder identificar, nombrar y medir los resultados que tienen que ver con su práctica. Y incorpora una terminología y unos criterios estandarizados para poder escribir y poder obtener resultados como consecuencias de esas intervenciones que yo realicé como enfermera. Una vez que yo paso por las otras etapas, me voy a la etapa de evaluación, que me permite precisamente hacer una comparación planificada y sistematizada entre el estado del paciente y los posibles resultados. Y precisamente los criterios que toman en cuenta o que son muy importantes para enfermería es la parte de la eficacia y la efectividad de las intervenciones que yo realicé. Una vez que todas estas etapas del proceso enfermero lo vamos a ver vertidas en una hoja de enfermería, donde por supuesto que vamos a pasar por la parte de valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Les pregunto a todos los asistentes, ¿cuánto tiempo nos tardamos en aprender proceso enfermero? ¿Los 3 años de la carrera? Mínimo, ¿no? Ok. Ahora ya la parte de ejecución, ¿en qué tiempo lo hacemos? Es muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es el día a día, es lo que nosotros hacemos todos los días. Bien, el registro clínico de enfermería representa un proceso de documentación que estructura y hace visible lo que el profesional de enfermería realiza para el beneficio directo del paciente. Pero pongan mucha atención, la ausencia del registro de los cuidados que se brindan a un paciente puede entenderse como una falta legal, ética y profesional que pone en duda si el profesional de enfermería está asumiendo o no la responsabilidad de sus intervenciones. Claros ejemplos tenemos. ¿Qué pasa cuando tenemos una muerte fetal? ¿Qué es lo que yo tendría que buscar en una hoja de enfermería o que yo tendría que identificar? ¿Valoré movimientos fetales? ¿En qué momento lo hice? ¿Anoté la hora? ¿La avisé al médico? Entonces, eso es lo que es parte de la vigilancia precisamente que yo tuve sobre esa paciente. Si yo no lo hice, ¿tendría razón esta parte de ser? ¿Sería una falta legal? Sí, ¿no? Okay. Más ejemplos. A la paciente la administré, una paciente embarazada de 36 semanas de gestación, le administré una penicilina. Y la paciente mencionó desde su arribo a la unidad, soy alérgica a la penicilina. Pasó de admisión a otro servicio y comentó, soy alérgica a la penicilina. Pasa a la parte de labor y de ahí a piso y dice, soy alérgica a la penicilina. Llega el turno siguiente y le aplica penicilina. ¿Qué pasó ahí? ¿Okay? Entonces, precisamente cuando dejamos de hacer algo o dejamos de aplicar las barreras de seguridad, ciertamente tenemos ahí una falta legal. No estamos tomando en cuenta esta parte de la responsabilidad de nuestras intervenciones. Les pregunto, el hecho de no tener un formato específico de enfermería, ¿esto es motivo para no aplicar proceso enfermero? No, por supuesto que no. ¿Qué nos dice la norma 019? ¿Estamos obligados a trabajar con proceso enfermero o no? Sí, sí menciona la norma que es una parte de nuestras obligaciones aplicar proceso enfermero. Ok, ¿qué características tiene precisamente esos registros clínicos? Tienen que ser notas claras, precisas y actuales. La redacción debe ser ordenada y lógica. No debe tener tachaduras ni enmendaduras. Y es por eso que existe esta guía, que es con el acrónimo SOFIN, donde la S tiene que ver con datos subjetivos, la O de datos objetivos, la A de análisis, la P de planeación, la I de implementación y ejecución y la E de evaluación. ¿Estos datos tendrían que venir en una hoja de enfermería? Por supuesto que sí, aunque la hoja no venga lo mejor diseñada. ¿Ok? Pues se dan cuenta, el trabajo que hace enfermería es bastante importante e interesante. Es por eso que como conclusiones tenemos que la utilización de esta herramienta metodológica como son la NANDA, NIC-NOC, satisface las diversas necesidades del profesional de enfermería. Asimismo, aumenta el grado de satisfacción el hecho de que podamos trabajar con un método enfermero. La evolución y seguimiento que realiza la enfermera tiene que ver mucho precisamente con este actuar del día a día. ¿Qué tan profesional, qué tanto me comprometo yo con el paciente? Si hay registros en la hoja de enfermería, por supuesto que es un apoyo legal, ¿cierto o no es cierto? La información debe ser continua y completa.
Asimismo, dejamos constancia de todas las actividades que realiza la enfermera. Una hoja de enfermería que no tiene datos, ¿me dice mucho? Sí, me dice todo lo que hice o todo lo que no hice. Puede salvarme o hundirme, no hay otra. ¿Disminuye los errores si se considera el usuario como un colaborador activo? Sí, todo el tiempo. Así que, como tal, proporciona un método para la información de cuidados, desarrolla una autonomía para la enfermería y fomenta la consideración como profesionales que somos. Pues muchas gracias por su atención. Pues vamos a agradecerle al licenciado César Alejandro Velázquez Regina por el extraordinario tema de Nanda, NICNOC y notas de enfermería. Déjenme decirle que en línea lo apoyaron muchísimo, traía porra, todo mi equipo de trabajo de verdad, y todo el personal operativo agradeciéndole. Él lleva la parte de capacitación y de verdad muchas buenas vibras, muchas gracias por estar participando en línea y por